a un artista hoy un poco olvidado, autor teatral, escritor, disidente radical, y muy aprendiz, perdón, de los lenguajes del arte frente a los lenguajes conceptuales, y lo que significa introducir el cuerpo en la palabra y la materialidad en la física. Y abierto de entrada, ya de paso, que Duchamp no es un artista conceptual. Como muestro en mi libro, El Gran Vidrio, y yo diría los Redime también, el elemento central es el erotismo. Lo que mueve la relación de la novia y los solteros es el deseo. Y Duchamp crea una construcción usando la cientificidad extrema. Es una máquina que se llama El Gran Vidrio para demostrar que finalmente lo que mueve al mundo y la máquina no es la mecánica, es el deseo. El deseo, muy dentro de la órbita de las vanguardias, que como voy a tratar de demostrar también, en algún momento todos responden a la cuarta dimensión. Curiosamente, el centro de referencia del debate de la ciencia es la cuarta dimensión. Hay una cuarta dimensión: el erotismo, la sensibilidad, el espíritu. Es decir, cada quien tiene su idea de una subyacencia última que está en todo. Pero nadie se le ocurre todavía someter justamente el arte a esta reducción conceptual. Voy a brindar un poquito. Vamos a hablar un poquito de teatro, pero vamos a hablar precisamente para contrastar con lo que acabo de decir. Yo traigo muchísimo material, pero veo que con estas dos cosas me como la sesión. Está bien, hay que centrarse. Artaud surge en un momento donde el teatro en Francia, porque los polacos, Grotowski dirán, bueno, en Francia, que siempre están atrasados en el teatro, se quedaron en morir en las pelucas, empolvadas, ¿no? En Polonia no, en Polonia ya teníamos, ¿verdad?, justamente Stankiewicz, ¿cómo se llama?, que se suicidó cuando los rusos tomaron Polonia, ya lo ocuparon, se dio cuenta de que ya pasaba a ser un apéndice, ¿verdad?, y se suicidó en la plaza, ¿no?, como hombre de teatro, pues hizo un acto, un ritual, ¿no? Que es el teatro como algo donde el dramaturgo y el texto son sacrosantos. Un teatro del texto, un teatro que sirve al texto, y donde los actores lo que tienen que hacer es personificar los personajes establecidos por el dramaturgo, despersonalizarse y repersonalizarse, tratando justamente de asumir el rol de personaje que van a representar. Es un teatro de la representación, donde mi autopresencia cuenta poco nada. En todo caso cuenta,
y seré considerado un gran actor si tengo una capacidad precisamente, la gran capacidad de representación teatral, de representar muchos personajes, de ser un gran actor dramático. O sea que las puestas en escena no son juzgadas según la fidelidad del texto, la fidelidad del director a la dramaturgia. ¿Es fiel o no es fiel? ¿Se ajustó o no se ajustó? ¿Entiende o no entiende? O sea que todo está preestablecido desde el texto, desde la palabra. Y se trata de personificar, eso lo dice muy bien el que haya leído a Stanislavski, ¿no? El gran maestro del teatro, del texto, aunque, cuidado, eso es lo que le vendía a él al estalinismo, porque en secreto él con sus fieles hacía un teatro del pueblo. Eso lo sabemos hoy. Pero no se podía hacer so pena de corte de cabeza, y eso de ver caer la cabeza de uno, pues francamente no es muy alentador, ¿no? Es un teatro de la palabra, un teatro de la voz, un teatro. Es una especie de lectura en voz alta, donde los diálogos o monólogos cubren la escena. La palabra concepto es todo, lo demás está a su servicio. Es un teatro de mensaje, donde se politiza, se moraliza, se educa. Lo que actor reprocha es la ausencia del cuerpo, la ausencia de las energías físicas, la esencia precisamente, hay expresión gestual, sí, en función del texto, pero no hay expresión corporal propiamente hablando. Lo que él propone entonces es justamente no un teatro como agencia de mensajes, que también el arte conceptual ahora es una agencia de mensajes, pero para los mensajes está Western Union, ¿no? Es decir, es mejor Western Union, más eficiente. Digo yo, ¿qué no trae el texto? Cada vez no me digan, porque aquí está. Me lo dejé, pero fue grave, porque las citas eran excesivas. Ya, no importa, está sin dejarnos. No lo checo, lo traigo. Es el libro, el texto que escribí sobre todo. Bien. Entonces, él lo que plantea precisamente es eso justamente, y eso tiene que ver con lo que estamos diciendo conceptual, poner al cuerpo en juego, cosa que va a tener un gran despliegue en los años 70. Enorme despliegue. Quizá, como dice el doctor Alfonso, quizá solo pueden encontrarse equivalencias en los pueblos originarios. En las ritualidades de los pueblos originarios. Tomamos en cuenta que las ritualidades corporales, y sabemos hoy que las tragedias griegas no eran el texto de Sófocles, ese texto se elaboraba días hasta llegar al éxtasis excéntrico, usando panza, cuerpo, y una que otro jarabito de esos, ¿verdad? Una que otra honguito, ¿no? Entonces, Artaud piensa que el teatro del texto está agotado, el teatro de la representación, el teatro del concepto. Y este problema de la duda sobre el poder ya de la palabra y del concepto, esto no es nuevo en el arte. Sobre los límites del concepto, sobre los límites de la palabra. Queriendo
decirlo todo, acaba caricaturizando y reduciendo a tal grado la relación con lo real, que acaba siendo de lo real precisamente una representación, una pálida representación, donde la real se escabulle. El caso antecedente que a todos es Los Chandos. Usted no sé si han leído la carta a Los Chandos de 1902, lean. Voy a leer algunos párrafos. Dice así, Los Chandos: he perdido por completo la capacidad de pensar o hablar correctamente y coherentemente sobre cosa alguna. Que las palabras abstractas de las que conforme a la naturaleza se tiene que servir la lengua para manifestar cualquier opinión, se me desintegraban en la boca como hongos. Se desmoronaban en mil certezas. Todo se me desintegraba en partes, las partes otra vez en partes, y nada se dejaba abarcar ya en el concepto. Las palabras son remolinos a las que me da vértigo sumarme. Y lo más profundo, lo personal de mi pensamiento, quedaba excluido de su círculo. Hay que retornar, dice. Está diciendo que el logocentrismo, el abuso logocéntrico conceptual, ya no puede hablarse así, porque todo se desvanece. Y yo mismo me acabo desvaneciendo, desapareciendo, y haciendo una fórmula. Entonces dice una cosa muy bonita, que dice: hay que retornar a aquella lengua en la que hablan las cosas mudas. El silencio. El retorno al silencio. De la palabrería, de las concepciones, de las metafísicas, de los constructos, volver al silencio. El retorno al silencio. Y dice y agrega: recobrar el asombro ante la presencia mágica de las cosas. Ver la magia que hay en esta pluma, ¿no? Agarrar la pluma como hacemos escribir. No, ver la pluma. No use. Se la pedí del hotel porque está muy bonita, le dije: esa que es muy bonita, regálemela. Es decir, precisamente Los Chandos cancela la escritura, ¿no? Rompe con el lenguaje concepto. Y justamente ya había hecho algo parecido Nietzsche. Dice contra la representación, el mensaje, el discurso, etc. Y ahí es donde entra el problema del teatro del cuerpo. El teatro del cuerpo como un ritual catártico, como algo que se vive, se siente y se padece, como algo que pone hasta aquí la razón represora del cuerpo y de la fisis. Liberar al cuerpo culpabilizado, dar causa a fuerzas extremas y desconocidas, dice tú. Un renacimiento que rompe sus deudas con el Padre, el Espíritu Rector y la razón logocéntrica. Poner en crisis todo lo que nos impida nacer por cuenta propia, porque vinimos al mundo para renacer. Ya hablaremos de eso al final. Lo que se trata es del nacimiento perpetuo, no del ser para la muerte, que dice Heidegger, sino del ser para el renacer. Estamos aquí para renacer mañana y pasado mañana. Sobre eso hablaré después. Hay que deshacer lo que la sociedad ha hecho con nosotros.
Artaud no habla del hombre trascendental, sino de individuos finitos, mortales, que se la juegan instante a instante. La aventura de los individuos concretos, singulares y libres. La relación entre únicos, la relación entre singulares. Y ahí es donde él intenta un teatro en donde las puestas en escena sean imprevistas, intempestivas, nada rutinianas, catárticas, donde haya un devenir de los cuerpos y de las energías, donde haya una ruptura y un shock y una puesta en crisis del cuerpo rutinario, del cuerpo precisamente que borra el texto y que borra la dramaturgia. Una puesta en escena donde se den flujos energéticos entre los actuantes, entre sí con el público. Una puesta en escena en tanto lo que se desatan son energías deseantes, es una puesta siempre cambiante. Y ahí cada puesta en escena es inesperada. Lo que aparece en escena dice Artaud, que tiene una presencia autónoma y contundente. No ser un mero soporte simbólico, un mero adorno espectacular. Se atiende conceptual. Un teatro, dice, disonante. Un teatro que debe de enfrentar a un mundo enfermo y siniestro, que oculta su malestar tras el velo normal, lo sano y lo bien portado. Un teatro que se la repulsa más radical que pueda haber contra los discursos absolutos, totalitarios, que surgen precisamente del distanciamiento del cuerpo y de la soberbia del concepto. Un teatro que al poner en la materialidad corporal nos sitúa en lo prediscursivo, en lo indecible, en las fuerzas subterráneas que finalmente guían la marcha del hombre sobre la tierra. Y lo que Occidente perdió, dice él, es justamente lo primordial subterráneo, los designios superiores. Y es donde él ve una representación del teatro balinés y se queda asombrado. Este es el teatro del cuerpo. Acuérdense que Artaud viene a México, Artaud va a ver a los alemanes, justamente porque piensa que es una cultura que no ha perdido lo primordial, lo que ya perdió Occidente y lo que ya perdió la modernidad. Es una cultura que se mueve en el orden simbólico del asombro, del enigma y del misterio, de lo abismal, y no en la claridad conceptual. Habla de la metafísica del teatro, pero curiosamente, metafísica para Artaud es la física primordial, lo concreto, lo experimental, vivible y sentible. Nada que ver con la metafísica trascendental de Platón, con la idea pura. La metafísica es la radicalización de lo físico, la potenciación de la fisicalidad y de la materialidad, y en este caso de la corporalidad. No lo físico-matemático, no la epistemología, sino justamente aquello que sabe ver, y por eso es meta. El ordinario, lo extraordinario, lo extraordinario está aquí. Lo extraordinario no está en un mundo inalcanzable, está aquí. Ahí está lo extraordinario. Eso es lo que hay que aprender a ver. Lo mágico, lo maravilloso, lo inefable, es lo que llama él la poesía material. La poesía de la materialidad. La materia es poesía, la física es poesía, después poesía. Hacer un teatro, dice, y esto es muy bello, igual que cuando las cosas del mundo aún no habían sido nombradas. Que quitarle el nombre a todo.
Quiero volver a esa experiencia primaria, de lo sin nombre. Esa experiencia antes de que las cosas sean reducidas justamente a agrupamientos y a construcciones conceptuales. Y eso es lo que llama él la agregar del cuerpo a la palabra. La palabra debe jugar un papel ritual, no lógico comunicativo. El lenguaje debe ser una forma de encantamiento, un lenguaje que no le pertenece a nadie, le pertenece a todos. Confiesa también él que le cuesta escribir. No puedo escribir. ¿Por qué? Porque al estar en el exceso se está en un exceso fuera del saber. Fuera del saber. Porque nunca lo que se pide es una experiencia, y la experiencia no es decible, se experimenta. Yo no puedo comunicar una experiencia. Eso le pasó a Nietzsche. ¿Cuántos de ustedes que la idea central de Nietzsche, que no es una idea, la del eterno retorno de lo mismo, es una experiencia? Una experiencia. Él está caminando por la montaña y se sienta en una roca y de repente dice: me llegó el pensamiento del eterno retorno. Me llegó el eterno retorno. Es una epifanía, una epifanía ontológica, se quiere decir así. Anaïs, no, Andrés Salomé, amiga de él, cuenta muy bien cómo Nietzsche entró en un estado de tensión enorme, poseído de esto del eterno retorno. Y dice, cuando me lo quiso explicar, lo hizo en un estado afiebrado, agitado, se puso fuera de quicio. Se dio cuenta, me di cuenta que la experiencia era inexpresable, intransferible. Es un poco lo que está planteando Artaud, contra el pensamiento verdad-sistema, contra el pensamiento omnisciente y totalizador, ligado siempre a la fórmula saber-poder, contra los discursos salvíficos, escatológicos, contra las escrituras dominantes que nos agobian. Por eso resulta urgente, como hace Artaud, desmontar el lenguaje de los triunfadores. Urgente, pues de seguir depurando se acabarán ocupando todo y aniquilando todo lo que le salga al paso. Hay que apostar por la defensa del pensamiento subterráneo, abierto, suspendido, poseído por algo distinto del pensamiento, por la alteridad, por lo indecible, por lo no conceptuable, por el no saber. Un lenguaje de abismos, un lenguaje de lo incalculable, un lenguaje que no puede ser reducido a una abstracción cuantitativa o matemática, un lenguaje no instrumental, un lenguaje a la intemperie. Y eso es precisamente lo que está planteando Artaud, ¿verdad? Ese teatro del cuerpo que pone en crisis toda esa losa pesada, precisamente, del peso conceptual. Habla él de la peste. El teatro es como la peste. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer es un teatro que sea como la peste. ¿Qué pasa si en este momento nos invade la peste? Pues todo esto, yo voy a poner un ejemplo más radical. ¿Qué pasaría si en este momento en un tigre hambriento por la puerta que nos quiere comer? Bueno, con todo lo que estimo al doctor Alfonso, yo se lo he hecho al tigre, o él se adelanta a mí y dice, tú primero. Sí, pues se trastoca todo, aquí se acaban las reglas. Todos nos enloquecemos, unos se
Es decir, esto se altera, es una alteración total. Que sean los tigres para que sea. Eso es lo que él quiere decir, la peste. Acuérdense ustedes, dice la gente, ¿verdad? Cuando venía la peste, corría, ¿verdad? Evitando, persiguiendo sus visiones, ¿no? Acuérdense que es una enfermedad mítica que está en la tragedia griega. La peste llega, es el aviso de las leyes secretas últimas, no escritas e indecibles de la tierra. Cuando son violadas, se manifiesta en los pueblos esa violación a través de la peste. Cuando hay peste, los pueblos interrogan algo de lo primordial ha sido violado. Por ejemplo, el incesto, ¿no? La prohibición del incesto ha sido violada. Edipo, el parricidio, ¿no? Edipo comete parricidio, tiene relación con la madre, es decir, viola las leyes últimas. Y entonces, ¿quién está violando las leyes últimas? La pregunta de la comunidad. Hay que buscar, ¿verdad? Justamente para que se restaure la normalidad. La peste, pues, el teatro todo es un teatro de desorden, alteración frenética, de luz radical de lo normal, una catástrofe paroxística alucinante. El teatro debe generar la peste, el tiempo de la libertad, el tiempo de la libertad radical, la crisis total, la ruptura de la rutina cotidiana, la peste infinita puesta en juego en cada puesta en escena, la peste contra el crimen organizado que es el mundo de los triunfadores. El mundo oficial es el mundo en donde se opera disimuladamente la organización del crimen organizado, dirá Rafa. Es un teatro de la crueldad. Crueldad significa rigor. Dice Arturo, la disciplina y el rigor es rigor cósmico, rigor radical. No puede haber creación sin rigor, sin la crueldad del rigor. Y por tanto, ¿verdad? Está hablando del teatro, en donde para poner en juego el juego y desatarlo de las servidumbres se necesita precisamente buena disciplina, aunque es un esto paradójico de liberación de la corporalidad. Crear teatros, espacios que no sean los habituales, ¿no? Un teatro físico, un teatro materialista, un teatro pagano. Vamos a brincar. Provocar, un teatro que provoca al público. Que el público no salga de la puesta en escena como entró. Nada trastornada. Su identidad, que su identidad haya sido puesta en juego. Vamos a ver un poco. Lo que Plato propone es lo que llama el cuerpo sin órganos. Una fuerza material sin límites. Un cuerpo dejado a su propia corporalidad, a su propia exigencia. Y por tanto, si uno oye, porque hay grabaciones de las cosas de Artaud, lo que uno son, no hay palabra, hay gritos, glosopedias, catarsis, blasfemias. Es un lenguaje, ¿verdad? Un lenguaje que no es ninguno de los lenguajes usuales. El problema de Artaud en realidad es que él no sabe crear actores, por llamarlo así, si se puede, no sabe crear técnicas para liberar justamente esa soberbia. El único que representa ese teatro de la puede ser. Hay un texto de Anais Nin, precisamente donde cuenta su experiencia con Artaud, en donde precisamente Artaud entra en trance y llega un momento en que está absolutamente en trance en escena. La gente lo buchea, se mete con él, lógicamente, la gente va
a dejar aquello que lo está liberando. Pero ella se queda y él cae ahí a sus pies, no, cae ahí